Bienvenidos a este nuevo podcast de Empresarios con Propósito. Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito, el podcast en el que el empresario Jesús Arbor, Julio Bayona y un servidor Armando del Bosque entrevistamos a empresarios que están cambiando el mundo. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros al empresario, productor, fundador, director general de Infinito Más Uno, Juan Manuel Cotelo. Juan Manuel no necesita mucha presentación, pero Infinito Más Uno es quien ha producido La Última Cima, Tierra de María, El Mayor Regalo, Tengamos la Fiesta en Paz, más recientemente, y Footprints. Y además tienen varias series. Entonces, es bastante conocido. Para nosotros es un privilegio ahora tenerlo, como dice él, un contador de cuentos profesional entre nosotros. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias, Armando y Julio y todos los que nos estéis escuchando. Gracias, Juan Manuel. De verdad, un privilegio y muy emocionante este episodio. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, empecemos contando un poquito más acerca de quién es Juan Manuel. Cuéntanos un poco acerca de ti. Pues de forma muy sencilla, diré que soy a nivel profesional, como decía Julio, un contador de historias. Yo me permito añadirle que merezcan la pena ser contadas. Estoy casado con Simona, tenemos 3 hijas, vivimos en Valencia, España, y mi trabajo siempre ha sido ese. Lo supe a los 16 años, que me quería dedicar a contar historias. Durante 20 años me dediqué a contar historias de todo tipo. Me conformaba con que fueran entretenidas e interesantes, y desde hace pues ya 14 años necesito que tengan un ingrediente más, que sean curativas. Y esto surge de haber conocido que el amor de Dios, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas no es solo bonita, no es solo verdadera, sino que es eficaz, es curativa. Cuando esto lo has vivido, lo has experimentado y tu trabajo consiste en contar historias, concluyes, ¿ahora de qué voy a hablar si no es de esto? ¿Qué otro contenido, qué otro argumento, qué otra historia me merece más la pena mi tiempo y el de que lo vaya a recibir, que hablar de esto que cambia la vida para bien? Y así nació Infinito Más Uno, que es eso, una productora, una distribuidora de contenidos audiovisuales a través del cine, la televisión, las plataformas, internet, con un único argumento, con muchas formas, pero un solo argumento, que es esa eficacia del amor de Dios en nuestra vida. No sé si sirve de presentación general mía y de Infinito Más Uno, las dos cosas a la vez, porque además es que mi vida hoy va absolutamente unida a mi trabajo, siempre lo ha ido, pero como hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Ya no son 2 vidas, es una sola, que aglutina todo lo que amo, todo lo que soy, ¿no? Lo respondiste, digamos que ya de una manera, pero quisiera ahondar un poco más. ¿Por qué las historias que estás contando últimamente vale la pena contarlas? ¿Por qué esta historia vale la pena que todo el mundo las escuche? Imaginemos una pandemia. Nos resulta fácil porque hemos pasado una hace poco, ¿no? Y todo el mundo, una pandemia grave, en la que la gente literalmente se muere. Otros se enferman y aguantan el tipo, y otros parece que no les afecta. Imaginemos que cualquiera de nosotros conoce la vacuna, no en teoría, sino que la ha probado, se la ha tomado gratuitamente y se ha curado. ¿Qué hace esa persona después de haber vivido la vacuna? Tiene que hacer más esfuerzo para callarse que para compartirlo. Saldría a la calle gritando, escuchadme, escuchadme, tenéis motivos para estar preocupados porque no conocéis la vacuna, pero tengo una gran noticia que anunciar. Esto funciona, no hay que ser especial, es gratuita, es eficaz en el 100% de los casos, 98 ya sería mucho, no, esta funciona en el 100% de los casos de las personas que se la toman. Y la vacuna, para evitar la muerte del alma, que es una pandemia común que sufrimos todos por la herida del pecado en nuestra naturaleza, esa pandemia tiene solución, tiene médico y tiene medicina.
y ya digo, no es teórica, sino que está experimentada desde hace 2000 años. Entonces dices, ¿por qué hay que contarlo? Porque es verdad. Porque es verdad. Y además, cuando conoces a personas que la han tomado, que se la han aplicado, no hay un solo caso, ni uno en la historia de esa vacuna llamada Jesucristo, que pueda decir, a mí esto me estropeó la vida. Sí, me curé, pero lo que vino fue peor que lo de antes. No hay un caso. No hay un caso. Entonces, para mí esto es una especie de gusto y a la vez obligación. ¿Cómo no contarlo? Sobre todo ¿a quién? A quien le hayan dicho que la vacuna no existe, que la vacuna es falsa, que la vacuna te estropea la vida, que la vacuna es para gente especial. Bueno, pues es mentira, 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 mentira. Esta vacuna es para ti, seas quien seas. Pero esta vacuna lleva mucho tiempo y han habido momentos en la historia muy interesantes en donde han podido, muy fuerte, en donde han llegado a muchas personas y una gran parte de esas personas han llegado al conocimiento de esta vacuna, pero de repente, no sé qué pasa, vuelve y se pierde un poco el conocimiento. ¿Qué hace especial que Dios te haya puesto a ti en este momento de la historia a difundir esta noticia, a contarnos lo que está pasando, esta historia? Bueno, son dos preguntas en realidad. La segunda es, ¿qué hace que yo? Bueno, en realidad es, ¿qué hace que cualquier bautizado tenga esta misma misión? Y creo que la respuesta es que Dios hace siempre las cosas en equipo. Jesucristo hizo todos sus milagros en equipo. Quiso contar con cualquiera para su misión. No lo hizo a solas. Y no buscó a personas especiales. Si hubiéramos podido entrevistar a cada uno de los apóstoles, hubiéramos visto que eran vulgares y corrientes. Ninguno era especial, salvo alguno que era especialmente pecador. Pero no fueron seleccionados por su currículum de virtudes, por su experiencia, por su talento. Para mí hay un mensaje ahí clarísimo, y es, tú también estás invitado a ser apóstol, por no ser especial. Luego ya de forma concreta cada uno va descubriendo, y esa es la acción misteriosa del Espíritu Santo en cada alma, va descubriendo de qué modo yo en concreto puedo dar forma a esta misión. Y no hay nadie que pueda decir yo no tengo misión. Y además tampoco hay nadie que pueda decir mi misión es más importante que la tuya. No. Si cada uno de nosotros hace lo que puede y lo que debe, esto va a ser un éxito total, total. En mi caso concreto, a mí me resultó muy desconcertante, diría absurdo, que la idea que al principio tomé como estúpida de que yo pudiera ser apóstol, y además a la vista de todo el mundo, y que mi trabajo fuera también que no tuviera, como en una autopista, pues una serie de carriles paralelos, ¿no? Ahora voy a trabajar, ahora soy cristiano, ahora me divierto, ahora soy un ser de familia, sino que de repente un día desaparecen esas líneas separatorias y hay un solo camino. Ahora eres apóstol. Hagas lo que hagas, incluso cuando duermes. Ahora acabas de comprender de qué va la vida, que va de volver a la casa del Padre de la que nos hemos alejado. Y si llegas a ese destino, tu vida es un éxito. Y si no llegas, tu vida es un fracaso. Y como no estás solo en este camino, eres invitado, no exigido, eres invitado a anunciarlo a los demás. Preciosa invitación, preciosa misión, que uno puede tomar como algo negativo cuando no la conoce, cuando no la ama. Pero es como anunciar a cualquier persona, oye, ¿tú sabes que eres multimillonario? ¿Tú sabes que te ha tocado la lotería? ¿Tú sabes que eres hijo del gran rey? ¿Tú sabes la herencia que te espera? Y estás viviendo como un pobre miserable, arrastrándote por el peso de tus pecados, que es terrible, cualquiera que lo haya vivido lo sabe, y estás destinado a volar. ¿A quién que se arrastra no le alegra esa noticia? Tú sabes que tienes alas, lo que pasa es que las tienes oxidadas o las tienes sin utilizar, pero basta que quieras volar para que tú empieces a volar. Y no por tus fuerzas,
sino porque Dios te va a conceder, te ha concedido ya a través de Jesucristo esa capacidad de que tu alma vuele. Esta es la experiencia que tiene cualquier cristiano que empieza a vivir como cristiano. Vuelo por encima de mis pecados, vuelo por encima del sufrimiento, vuelo por encima de los problemas de la vida. Hasta un día que ya despegué definitivamente en el cielo, pero de momento ya vuelo. Una pregunta, este es un podcast de empresarios con propósito. Y hasta ahorita nos estás hablando muy bien como apóstol, pero también eres empresario. Y mucho de lo que hacemos en His Word Work es precisamente decir que los empresarios son apóstoles, que hacer dinero no es la finalidad, es una obligación, si no, no hay empresa. Entonces, con todo lo que nos cuentas tú, que suenas muy como apóstol, ¿de dónde sacas dinero? ¿Cómo haces Mira, para poder ser empresario y sobrevivir con todo ese amor de Dios y demás? Y que no te tomen el pelo, que no pierdas dinero, que no estés en la ruina. bueno, hay una cualidad de Dios de la que se habla poco. De hecho, creo que yo no he oído jamás hablar de ella. Y me parece que no es una herejía decir que Dios es espléndido. Espléndido. No es, como diríamos en España, cutre. Dios es amor y el amor consiste en darse. Y cuando Dios se da a lo grande. Y lo vemos en la naturaleza, no ha hecho 4 o 5 animalitos, ha hecho miles. No ha hecho 4 o 5 plantitas, ha hecho miles. No ha hecho 4 o 5 colores, ha hecho miles. No ha hecho, ha sido espléndido. Bueno, toda la creación está a nuestro servicio para que la sepamos usar bien. El dinero, como cualquier medio material, no puede ser el fin. Es un medio necesario, claro, como la comida. Yo necesito comer, necesito buscar comida, comprar comida, gastar comida, y la comida me da las fuerzas. Y hay un pecado que se llama gula, que consiste en comer más de lo que necesito, ponerme al servicio de la comida, poner la comida en el centro de mi corazón. No es un problema la comida, el problema es cómo trato la comida. Con el dinero es exactamente igual. No hay ningún problema en el dinero. Jesucristo dice, no hay nada externo al hombre que manche el corazón del hombre. Lo que mancha al hombre viene de dentro. Los malos pensamientos, la codicia, etc. El problema es llamar problema el dinero. No, no. El problema es hacer con el dinero un becerro de oro, donde digas, yo trabajo para el dinero, yo adoro al dinero, mi corazón está entregado al dinero. Mi primera finalidad es el dinero. Bueno, te equivocaste de rumbo. Te equivocaste de rumbo. Claro, ¿cómo puede ser tu primera finalidad el dinero? No. No te vas a llevar un céntimo al otro barrio. Utiliza el dinero. Bien, sin miedo a gastarlo, sin miedo a conseguirlo, sin miedo a pagarlo, sin nada. Utiliza el dinero, no sirvas al dinero. Y ya está, para mí el conflicto acaba ahí. Okay. El problema es cuando le damos una importancia al dinero que no la tiene. Y como empresario, cualquiera puede pensar, mi empresa, no solo el lugar en el que yo trabajo, sino la industria en la que me muevo, el conjunto, la parcela de la sociedad en la que me muevo, que en unos casos es la alimentación, en otros es la construcción, en otros es el entretenimiento. Bueno, en este mundo Dios me ha puesto para servir. No estoy solo. Por tanto, no puedo trabajar como si yo fuera el fin último. No, yo no soy el fin último. El fin último es Dios, que se disfraza de cada persona. Cada vez que disteis un vaso de agua a uno de estos pequeños, me lo disteis a mí. Por tanto, el mejor modo que yo tengo de servir a Dios es servir a los demás. ¿Y a los demás quiénes? A los que tenga cerca. Mi familia, mis compañeros, mis vecinos, mi jefe, mi empleado, mi socio, mi cliente, mi proveedor. Ese es mi prójimo. ¿Cómo voy a encontrar a Dios si no sirvo a mi prójimo? ¿Cómo voy a servir a Dios? Dios me dirá un día, ¿dónde esperabas servirme? ¿Cuándo esperabas servirme? ¿En el cielo? Si estuve delante de ti, cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed y me diste de beber, cuando estuve enfermo, cuando estuve encarcelado, ahí estaba yo. Entonces, cada uno puede ver su entorno profesional, el que sea, como
el equipo en el que Dios me ha metido para servirnos unos a otros, donde tengo que aprender a servir y a ser servido, que también exige humildad, dejarse servir, es decir, pedir consejo, pedir ayuda, dar las gracias, pedir perdón, perdonar. Todo eso es parte de este juego de amar y ser amado, amar y ser amado. Entonces no hay conflicto en la empresa a no ser que lo queramos crear, cambiando la jerarquía de valores, invirtiéndola, y entonces, pues claro, se pierde el equilibrio y nos caemos. Yo creo que lo que nos dice es una invitación bastante profunda a ver la vida de empresa de una manera muy distinta, y va muy en línea con precisamente un documental que Armando me recomendó en estos días, creo que lo llama For the Greater Good, de la madre, de la Santa Madre Teresa de Calcuta, que recalca exactamente lo que tú dices, es ese ver a Jesús en el prójimo en todo momento. Para mí fue un reto inmenso y es un reto inmenso. Así que muchas gracias por esa invitación. Eh, Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con unos empresarios increíbles, eh, que dentro del el rol de su compañía han logrado integrar su vida espiritual y hacer que sus empresas tengan un propósito, y un apostolado que empiece por servir a sus colaboradores y a partir de eso ser luz para todas las otras personas, pero todavía siguen teniendo un fin principal, digamos que dentro de la misión del que hacen, dentro de una industria específica. Pero el caso tuyo es un poco distinto porque tu compañía pareciera, y ahorita pues me lo puedes confirmar, lo que está hecho es para ser apóstol, para llevar mensaje. Esa es su razón de ser, pareciera. Yo creo esta compañía donde no solamente vivimos a Dios en la empresa, y es una empresa de Dios, sino que además su fin último es comunicar esta buena nueva y llevar el mensaje. ¿Cómo llegaste allí? Cuéntanos un poquito cómo llegaste allí y cómo funciona esto en Infinito Más Uno. Créeme si te digo que llegué sin querer y que cuando sospeché que era un plan de Dios, no lo quise. Quise que no sucediera. Pero creo que Dios es muy pesado, muy insistente, porque te quiere mucho. Cuando alguien te quiere mucho y te dice, oye, haz esto, créeme, haz esto, créeme, haz esto, uno puede ser muy testarudo y decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me estás insistiendo tanto. Eso se llama orgullo. Cuando alguien te quiere mucho y te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y le das la oportunidad, ves que tenía mucha razón en esa persecución. Entonces, esto me cuesta mucho resumirlo porque fue una pelea interna de 3 años al menos. Pelea que continúa, porque esto no es algo que decides un día y ya a partir de ahí todo está claro. No, cada día tienes que ir redescubriendo, Dios mío, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Con qué proyecto nos metemos? Hay 200 posibles y todos son buenos. ¿Cuál quieres que hagamos? ¿Y cómo quieres hacerlo? ¿Y cómo vamos a resolver esta dificultad? Es hacer equipo con Dios. Entonces, ya digo, en mi caso había un freno clarísimo por sentir que yo no era la persona idónea, primero por una cuestión interna. Me veo muy identificado en lo que Pedro le dijo a Jesús cuando le propuso seguirle, le dijo, aléjate de mí que soy un pecado. Bueno, yo le dije exactamente lo mismo. Yo que tú me buscaba a otro, porque tú sabes muy bien que no soy de fiar. Te vendí una vez y lo volveré a hacer. No estamos hablando de una hipótesis, estamos hablando de algo que ya ha pasado. Con lo cual, mi consejo es búscate a otro. Segundo lugar, hacer películas cuesta dinero y yo no lo tengo. Yo dije muchas veces que yo no quería ser productor. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la parte creativa, me gusta escribir guiones, me gusta actuar, me gusta la fotografía, la cámara, la edición, la música, pero este negocio, esta industria del entretenimiento y de la comunicación, lo cierto es que para hacerlo bien, con unos estándares de calidad que demanda cualquier espectador mínimamente exigente, pues cuesta mucho dinero. Al menos un dinero que yo no tenía y que sigo sin tener. Y ahí ese era un freno muy grande. ¿Por qué no le metes esta misión a un empresario grande? ¿Por qué no se lo cuentas a Spielberg?
yo que tú te presento a Coppola, te presento a Spielberg, te presento a los grandes y ya verás tú qué apóstoles más fantásticos vas a tener. Cuando tú percibes, insisto, es una persecución de 3 años, es como si el Señor te dijera, tú, una y otra vez, ajá, pero tú. Esto le pasó a Moisés, que era tartamudo, y cuando se dio cuenta de lo que Dios le pedía, le dijo, pero si mi hermano a Aarón, ese sí que habla bien, a Aarón, habla con Aarón. Y Dios le dijo, contigo. Pero es que esto no va a salir bien, contigo, tú tranquilo, contigo. Todo lo que nos pide Dios es un acto de fe, no en nuestras posibilidades, sino en las suyas. Por tanto, y la aceptación de su poder es lo que nos da paz, no el business plan. El business plan de infinito más uno, hecho por cualquier experto de la industria audiovisual, la conclusión sensata habría sido, esto no va a salir bien. Y así me lo dijeron, de hecho. Pero no hay argumento con el que tú le digas a Dios, búscate a otro. Es muy pesado y te dice tú. Y eso te obliga a trabajar en equipo. Como decía antes, esto es parte de la lección de la humildad. Yo estaba acostumbrado a hacer las cosas a solas, lo cual es muy cómodo. Yo planeo, yo ejecuto, yo decido, yo triunfo, yo fracaso. Yo no debo nada a nadie. Y esto estaba ahí en mi mentalidad totalmente, no deber nada a nadie. Y empiezas a descubrir que vas a tener que deber todo a todos. Recuerdo un día que le dije muy enfadado a Dios, rezando, le dije, necesito un ejército de insensatos, porque con la gente sensata no consigo hacer nada. Y empezaron a aparecer personas que me decían, yo te voy a ayudar. Pero yo les preguntaba la pregunta estúpida, ¿y tú quién eres? Y cuando me decían quiénes eran, me daba cuenta, digo, pues no es esto lo que estoy buscando. Yo estoy buscando aquí al experto, al poderoso, al rico, al sabio, y me mandas a este o a esta. Y entonces vas descubriendo que, sí, que así se las gasta Dios, con quien quiere. Y que, como me dijo una vez, mi director espiritual me dijo, tu fe en Dios se puede medir por tu fe en las personas. Es la misma fe. Tú has de creer que esa persona que Dios pone en tu camino es la persona que Dios ha escogido porque le da la gana. Si quieres conocer el poder de Dios, delega en esa persona. ¿No está delegando Dios en ti, que no vales? Pues ¿cómo te permites seleccionar al personal? Te mandó a esa persona, ponle a prueba. Y nuestra experiencia, después de haber estrenado en 41 países ya, es que cada país, uno por uno, ha salido gracias a gente con fe. Ese era el talento que vale oro. Y vino gente que no sabía nada del sector audiovisual, del cine, de la distribución, de la producción, pero tenían fe y consiguieron los milagros. Recuerdo una de nuestras locomotoras, les llamamos así, ¿no? Pidiendo oraciones porque tenía que ir a una entrevista a la radio y es una persona muy tímida. Rezad por mí, tengo una entrevista en la radio. Bueno, ponemos a rezar a las locomotoras de 41 países y le decimos, tú vete allí a tartamudear, tú vete allí a decir lo que salga, lo que sepa, no pienses, deja que Dios hable a través de tu tartamudeo, tu timidez, no busques la perfección que no tienes, que a Dios no le importa. Y esa persona hoy es distribuidora en Suiza, Alemania, Austria. Ella consiguió que estrenáramos en Bélgica, en Irlanda, en Ucrania. Dices, la persona tímida, que lo pasaba tan mal cuando tenía que hablar en público, ¿no? Entonces hemos visto esos milagros, que es el poder de Dios manifestado en la fragilidad, en la debilidad. Y esto es lo bonito, el saberse llevado sin mérito. Simplemente dando la respuesta de, bueno, pues me fío de ti a ver qué pasa aquí, ¿no? Como empresario, tú lo dijiste, al empresario no se le tiene que empujar a hacer, le sobra. Pero ¿cómo saber qué no hacer? De todo lo que hay que hacer, ¿cómo descartar para decir, esto es lo que Dios quiere que haga? Todo lo demás puede esperar. Bueno, yo os voy a contar un método que a mí me contaron en su día para discernir cuando dudas. Cuando no dudas es muy fácil.
esto está bien, esto está mal, es muy fácil. Lo malo es cuando dudas. Y dudar entre dos opciones buenas a veces es difícil. Yo utilizo un truco, yo lo cuento por si sirve. Te plantas delante de Dios y le dices, tengo la opción A y la opción B. Te informo de que voy a hacer la opción A. No voy a hacer la B. No, no, no. Está clarísimo. No, no me hables de la B porque está descartada. Y a continuación te preguntas, ¿tengo paz? Y empiezas a jugar de nuevo. Te informo de que voy a hacer la opción B. La A ni se te pase por la cabeza. No, no vamos a hacerla. Vamos a hacer la B. No hay vuelta atrás, está decidido. Pregúntate, ¿cómo te quedas? ¿Tienes paz? Me dijo esta persona, la paz es la firma de Dios en el alma. Lo que te quita la paz no es de Dios. Y a veces, esto es lo bonito, la paz va unida a la opción que no te apetece hacer. Yo decidí así, empezar con infinito más uno. Tenía mis dudas y se lo conté a una monja de Estados Unidos con la que tenía trato telefónico hasta entonces, luego ya nos conocimos, ¿no? Y me dijo eso. Le dices a Dios, no lo voy a hacer, no voy a empezar infinito más uno, por esto y por esto. ¿Te quedas con paz? Ahora le dices que sí lo vas a hacer, ¿te quedas con paz? Y al final me quedé con paz haciendo lo que yo no quería hacer, que era infinito más uno. Creo que esto se puede aplicar para las decisiones pequeñas también. ¿Qué me da paz? Y no aspirar, ¿cómo decirlo? No dar demasiada importancia al error. Uno de los tenemos como un decálogo en infinito más uno, ¿no? Uno de los puntos dice, cometamos errores cuanto antes. A veces en la cultura del éxito nos pesa mucho el error. Ay, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo hago mal? ¿Y si sale mal? Bueno, ¿sabes qué? Hazlo mal, pero hazlo cuanto antes mal. Y así sabrás que no era por ahí. Pero a veces es mejor decir, actúa en conciencia, pero no te preocupes si el tiempo demuestra que no era por ahí. No pasa nada. Es como el jugador de fútbol que dice, ¿y si tiro a puerta y fallo? ¿Y si tiro a la derecha y el portero se tira a la derecha? Bueno, ¿sabes qué? Chuta y lo veremos después. Después veremos qué pasa. Pero fíate de tu talento. Y no pasa nada por equivocarse. Distinguiendo, y además otra cosa que a mí me resulta de mucho consuelo, cuando Dios confía en nosotros, Él mismo dice, el justo peca 7 veces. Para mí esto es muy consolador. ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué... Bueno, sí, ya lo sabíamos, no te asustes tanto de tu pecado. Evítalo cuanto puedas, pero no lo vas a lograr evitar por completo. Pon el empeño permanente en hacerlo bien. No desees cometer faltas, no desees tener lesiones, no desees fallar el gol, pero no te asustes tanto cuando cometas faltas, cuando te pongan una sanción, cuando tengas una lesión, no te asustes tanto. Bienvenido al club de los imperfectos. Manuel, una pregunta siguiendo lo que dijiste y te agradezco mucho por ese truco que creo que es valiosísimo, el tema de la paz. Lo he escuchado de mi director espiritual, de muchas personas, en un librito pequeño que se llama En la Escuela del Espíritu Santo, que habla muy bien también del tema. Pero hay una realidad, es que cuando estás orando y hay algo que no quieres hacer, una cosa es la paz que Dios te da, pero de alguna manera tú te creas un rollo en tu cabeza porque no quieres hacerlo, ¿ok? No sé si me explico, pero ¿cómo haces para discernir entre esa paz que te da y esa paz que te quitas tú mismo porque no quieres hacerlo? ¿Cómo definir esas? Yo creo que solo hay un camino, que es la oración íntima con Dios. La oración íntima, en la que a veces ni siquiera sabes verbalizar muy bien lo que te pasa, ¿no? Llegas y dices, estoy... y ya lo has dicho todo, ¿no? La oración íntima, de ahí viene la paz. ¿No tienes paz? Busca la oración íntima con el Señor. Busca esa paz. Busca esa fortaleza para tomar decisiones. La paz cristiana no es la ausencia de cruz, no es la ausencia de sufrimiento. Es una paz que te da el actuar en la presencia de Dios, actuar en conciencia,
recta en la presencia de Dios. Y entonces puedes pedir esa paz. Señor, dame la paz, dame la fortaleza para cumplir tu voluntad. Y a partir de ahí vas tomando pequeñas decisiones o grandes decisiones, pero sin darle, ya digo, demasiada importancia. Creo que hay una... Mira, me estoy acordando ahora de algo que aprendí de mi madre, ¿no? Mi madre, que la semana que viene cumple 89 años. Y está como una rosa, está fresca. Bueno, pues ella dice que no ha sufrido, miente, sí que ha sufrido. Pero dice, cuando no sabes qué hacer, ella dice, cuando sabes qué hacer, tienes que hacerlo. Cuando sabes qué hacer, tienes que hacerlo. Pero cuando no sabes qué hacer o algo te supera, pásale el problema a Dios y duerme como un bebé. No sé qué hacer con esto, me supera. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Tengo que hablar con esta persona, qué difícil, cuánto me cuesta. Tengo que tomar esta decisión que implica a tanta gente, qué difícil, cuánto me cuesta. Pero lo voy a hacer confiando en el talento recibido. Esto sirve para un padre de familia cuando tiene que corregir a un hijo, sirve para un profesor que tiene que corregir a un alumno, sirve para un empresario, sirve para un político. Es decir, yo diría, el resumen, y perdón por alargarme tanto, sería: confía en el don que tienes. Tienes el don. Eres empresario, tienes personas, familias a tu cargo, tienes el don. No te lo quites de encima, tienes el don. Que es prestado, es una fortaleza prestada. No la metas en el cajón, no la escondas. El talento está para ser ejercido. Ejércelo con caridad, ejércelo con dulzura, pero no tiembles. No tiembles, tienes el don. Dios se apoya en ti, confía en eso. Fíjate que hemos escuchado varios, un poquito resumen, nos dicen oración, nos dicen ayuno, nos dicen equipo, pedir consejo, nos dicen estar en estado de gracia, y eso nos permite sentir y experimentar esa paz aún en el lío, en el algarabío. Gracias por esto. Regresando a la parte empresarial, ¿qué es el secreto del éxito de Juan Manuel Cotelo o de Infinito Más Uno, si no ha sido el plan de negocios perfecto, si no ha sido el contacto con no sé quién perfecto, si no ha sido el padrino millonario perfecto, si no ha sido el talento, porque según dices tú, tu talento está más bien en cinematografía y en todo lo demás, menos en productor? Entonces, ¿cuál ha sido el secreto de Infinito Más Uno o de Juan Manuel Cotelo? Sí, diría dos cosas. Uno, la obediencia. De ahí viene el éxito. El éxito en la vida es cumplir la voluntad de Dios. No hay otro éxito. Es hacer lo que Dios nos pide a cada uno, sin compararnos con los demás, ¿no? Ese es el éxito. Y dos, el trabajo en equipo. El aprender que no solo yo debo servir, sino que soy servido. ¿Y soy servido por quién? Por quien tenga al lado. Y me puedo llevar la sorpresa de que esa persona a la que yo juzgo externamente es la persona que Dios me está enviando para mi servicio. Eso cada uno encontrará en su campo en que se traduce. Nosotros, por ejemplo, que tenemos esa misión clarísima de querer llevar el Evangelio, sobre todo a quien no lo conozca, ¿yo qué hago? Voy a contar un pequeño secreto, una pequeña estrategia que hacemos en Infinito Más Uno. Puesto que quieres servir a la persona que no conoce el Evangelio, la persona a la que más escuchamos es a quien no conoce el Evangelio. Hasta tal punto de que cuando producimos algo nuevo, antes de sacarlo al mercado, buscamos personas que no sepan nada de ese asunto, del Evangelio de nosotros, y les decimos: oye, me gustaría que vieras esto. Y te quiero pedir un favor, dime lo que piensas honestamente. Y entonces lo hemos hecho en la misma calle, salir a la calle y decir: oiga, me gustaría robarle 2 horas de su tiempo, somos productores, hacemos películas, tenemos una película, puede venir un día a nuestras oficinas a verla. Y entonces les metemos en la sala de edición y damos a play. Y no les decimos ni de qué tratan, y les observamos a ellos, no la película. Y hacemos cambios en los montajes en función de lo que la persona a la que quiero servir lo que diga. Y si el chiste no tiene gracia, lo cambiamos. Y si esa frase no se entiende, la quitamos. Y si me dicen que se hace larga la película, la cortamos.
Y hay errores que no puedes cambiar. Dices, bueno, pues ya está hecho, esto ya no. Pero esa actitud de escucha a aquella persona a la que quieres servir. Si yo fuera productor de zapatos, antes de sacar un zapato, probaría en distintos pies. Oiga, pongas este zapato. Y no le tiemble la voz para decirme, este zapato es incómodo, este zapato me hace pasar frío, me hace pasar... Porque yo quiero servirle a usted y por tanto necesito escucharle. Y eso se puede aplicar a todas las decisiones. Cualquiera de nosotros, el trabajo es el camino concreto con el que Dios está sirviendo a los demás. Esta conversación la tenemos gracias a que hay teléfonos móviles. Alguien ha tenido que fabricarlos. Y yo tengo una camisa que me gusta y que es bonita y que pues alguien ha tenido que fabricar esta camisa. Y otro ha puesto luces, y otro ha puesto ventanas, y otro ha puesto una silla. Y todo es para el servicio. Yo les digo a mis hijas, me da igual en qué trabajes. Lo único que me preocupa es que tu trabajo tenga una dimensión de servicio. El día en que tu trabajo no tiene dimensión de servicio, ¿qué estás haciendo? ¿Ganar dinero? Solamente reflexiona que no estás para ganar dinero, estás para servir. Así es. Estás para servir. Y me da igual ya si sirves en el campo de la ingeniería, de la informática, de la papelería o de lo que sea. Lo importante es servir a los demás. Perfecto. Bueno, tú sabes cómo el podcast se llama Empresarios con Propósito. Y nos encanta preguntar, Armando, si quieres adelante, con tu pregunta favorita. ¿Cuál es la misión, el propósito de Infinito Más Uno? Anunciar el Evangelio. El jefe, el fundador de esto no soy yo. El fundador fue Jesucristo cuando dijo ir al mundo entero y anunciar las buenas noticias. Aquellos primeros que escucharon la misión se pusieron en marcha, a pie, a caballo, en burro, en barco, y les pasó de todo. Naufragaron, los encarcelaron, se perdieron, volvieron a empezar. Y gracias a eso, a que fueron obedientes, a que no juzgaron los resultados, que en algunos casos fueron malísimos, gracias a eso estamos hoy aquí. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Más específicamente. Bueno, pues a ver, tenemos cositas muy concretas. Por ejemplo, un lema que tenemos aquí es prohibido aburrir. Puede parecer obvio, pero digo con cierta tristeza cómo en mi trabajo entretener siempre ha sido, se diría, un must. O sea, no es una opción, no, entretener. Tienes que entretener. Hables de lo que hables, tienes que entretener. Y resulta que yo vi producciones que hablaban del Evangelio que decía, estas son aburridas. Pues eso decía Chesterton, decía, el humor es una delicada cortesía con el lector. Yo lo aplico a nuestras producciones. El humor es una cortesía. No significa que tengas que ser necesariamente chistoso, pero sí entretenido, emocionar. Entonces, una pauta, un modo con el que queremos servir es, tienes que pasar un buen rato con nosotros. Claro que sí. Como un cocinero que dice, yo no solo te doy nutrición, yo te pongo un plato bonito y la copa bonita y el mantel bonito y el tenedor bonito. Todo acompaña para tu nutrición. Bueno, un criterio para nosotros muy claro es, aunque cualquier producción audiovisual hoy llega a miles de personas, y las cifras son enormes y tan grandes que a veces las despreciamos. Decimos, no, esto solo lo han visto 5.000. Dices, ¿cómo 5.000? ¿Te parecen pocos? Si una persona ya es mucho, ¿cómo que 5.000 es poco? No, es que otro tuvo 5 millones. Pero piensa realmente lo que estás haciendo. Y aquí viene el tip nuestro. Producimos como si solo fuera a verlo un espectador. Nos autoengañamos y decimos, a ver, imaginemos que esto lo va a ver una sola persona. ¿Qué queremos que le suceda al terminar? ¿Qué queremos que le suceda? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que nos haya pagado la producción? Y sentimos, no es suficiente con que nos pague la producción. ¿Con que se lo haya pasado bien? No es suficiente. ¿Con que tenga información nueva? Cosas que no sabía y ahora las sepa. No es suficiente. ¿Y entonces qué queremos? Queremos que se lleve una invitación amable, pero muy clara, no disimulada, al amor. Que después de terminar de ver lo que sea, se sienta invitado a amar más. Y que le remitamos al amor, al
dueño del amor, al origen del amor, a la causa del amor, que es Dios. Y no nos conformamos con algo con lo que yo me conformé durante 20 años, que es con transmitir valores. Valores. No, porque pienso, Cristo no vino aquí a transmitirnos valores, nos trajo la medicina. Es como si te encuentras un enfermo y le das un caramelito de menta y se está muriendo de cáncer y le pones una tirita y le das un masaje en las piernas. Y dice, oiga, mire, gracias por todos estos detalles, están muy bien, me hace sentir muy bien, pero usted no tiene algo más fuerte. Entonces esto siento que los cristianos no podemos dejar fuera el núcleo de la salvación, que es la presencia actual, eficaz de Jesucristo en nuestras vidas. Y si no hablamos de eso, hablamos del paisaje, hablamos de caramelitos de limón o de menta, o de masajes o de tiritas, pero la medicina auténtica, lo que te cambia la vida, es ese encuentro con Jesucristo, que es real y al que puedes invitar, al que puedes proponer, que puedes presentar, y te tienes que apartar del medio. Te presento a Jesús y os dejo a solas. Y el modo que nosotros tenemos de presentarlo es nunca con teorías, siempre con personas concretas de hoy que lo viven. Por eso tampoco hacemos películas de el San no sé quién del siglo XVI, no nos interesan. Lo que pasó en Belén no nos interesa. Queremos saber si Cristo está vivo hoy, sí o no. Y por eso todas nuestras producciones están ambientadas en el siglo XXI. Juan Manuel, tú nos dices, el Juan Manuel de hace 20 años transmitía valores y por lo que escucho, obviamente hay una gran diferencia entre el Juan Manuel de hoy y el de hace 20 años. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó? Tuvo Pues que haber pasado. Llévanos un poquito a ese momento. Pues sí, es muy fácil. Es muy fácil. Fue lo que pasó. Vi una foto del Himalaya al fondo. Eso fue lo que pasó. Si tú eres montañero y has ido pues, en España a los Pirineos y te parece que los Pirineos es lo más, y yo que amo la montaña dices, wow, esto no puede haber nada mejor que los Pirineos. Y de repente ves un poquito detrás los Alpes y dices, anda, que hay montes de 4.000 metros, no tenía ni idea. Y de modo natural dices, yo quiero ir ahí. Cuando estás en los Alpes, de repente ves una montaña más grande, pero no un poco más grande, sino 4.000 metros más grande. Y dices, ¿y esto qué es? En el fondo, eso es el Himalaya. Y resulta que te regalan una invitación para ir al Himalaya y te ves en el Himalaya y dices, ¿cómo voy ahora a lo mismo de antes? Estuvo bien, estuvo maravilloso, fue estupendo, pero ahora he conocido algo mejor. Es lo que dice San Pablo, todo lo tomo como basura con tal de ganar a Cristo. Y no es que fuera basura, no lo es, pero realmente estamos hechos para algo más grande, que muchas veces no sospechamos lo que es, y que incluso contado o explicado no llegamos a adivinarlo, como si alguien te cuenta, pues no sé, ¿a qué sabe un tequila? Es que no te lo puedo contar, lo tienes que tomar. ¿A qué sabe un zumo de naranja? Pues bueno, yo te puedo dar el análisis químico de la naranja y todo lo que tú quieras, pero si no te tomas el zumo de naranja, no sabrás jamás esto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo probé, mejor dicho, yo primero vi en personas concretas que Dios puso en mi camino lo que se llama, alguien lo llamó, no sé quién, el buen olor de Cristo. Yo vi a personas y sentí envidia. Yo pensé, sin querer, yo quiero lo que tú tienes, que no sé lo que es. Y les estaba entrevistando al principio como curiosidad, porque eran conversos, un pandillero de Medellín, que hoy es sacerdote, un boxeador francés que me habló de su conversión, una modelo de la República Dominicana, una escritora española, y yo hablando con ellos, estando yo en un momento antipático con la fe, antipático con la iglesia, yo no quería ver un sacerdote ni de lejos, ni a un cristiano, tenía alergia en ese momento de mi vida. Pues encuentro a estas personas y despiertan en mí una envidia tremenda. Y me sorprendo pensando por dentro, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Y vas descubriendo, eso que captas en esa persona tiene nombre y apellido, es Jesús.
que está vivo en esa persona y sale por todos los poros. Lo ves en su mirada, lo ves en su sonrisa, lo ves en sus sentimientos, en sus acciones, en sus palabras, y dices, pues yo quiero eso. Bueno, pues eso se llama presencia de Jesús en ti. Empieza a cultivar esa relación para que puedas decir un día lo que dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y verás que esa transformación es positiva. ¿Pero fue un proceso o Claro, fue un sanpablazo, como decimos, una no, caída no, de no, caballo? no fue un proceso, es un proceso. Esto es parte del camino es aceptar una y otra vez que eres pecador. Y ese descubrimiento no le apetece a nadie. Pero hubo un turning point, hubo un punto en el que la balanza, ¡pum! Y sigue, el proceso sigue, pero hubo un A ver, momento, sí, la gota que derramó el vaso. Cuéntanos hubo, de uno, porque además eso que tú nos estás contando por experiencia, hay veces uno se resiste a ese proceso y se resiste a ese cambio. Por lo menos en mi experiencia, puede que la tuya sea distinta, pero lo que dice Armando es muy importante. Sí hay unas situaciones muy específicas y es un favor muy grande que te queremos pedir, que nos lleves de una manera un poco más íntima a un momento de esos, para entender qué pasó, cómo fue esa experiencia de Dios que te llevó a hacer ese clic de tú, ahora sí. bueno, hubo muchas. Primero fue ese encuentro con personas a las que yo no quería conocer, porque no quería que me hablaran de Dios, porque yo estaba saturado de personas que me hablaban de Dios. Y lo que encontré fue personas que no me hablaban de Dios solamente con sus palabras, que lo hicieron, ninguno se cayó, sino que manifestaban en toda su persona esa dulzura de la personalidad de Jesús. Esa dulzura te derrumba por completo. A mí me derrumbó. Vale, pero ahí empieza esa envidia que mencionaba antes. Hubo un hecho, es que es un poquito largo de contar, pero voy a intentar resumirlo mucho. Yo tuve un sueño absolutamente realista, en el que yo veía un barco tipo Titanic, lleno de gente feliz. Intento hacerlo muy breve. Los tripulantes de ese barco, los pasajeros, descubrían en un momento dado que el viaje era absurdo, porque el barco venía de la nada e iba a la nada. Y que, por tanto, pues, ¿qué podíamos hacer mientras tanto? Pues pasarlo bien, pues beber, comer, dormir, darse un baño en la piscina, tomar el sol, pero el viaje en sí es absurdo. Y yo me veo en ese barco como si fuera una cámara que hace un zoom out, y yo salgo del barco y me veo, ya aparezco en el sueño en otro barco que está a una cierta distancia, contemplando cómo muchos pasajeros del primer barco se tiran al agua desesperados y caen en boca de los tiburones, y oigo los gritos: socorro, ayuda, por favor, que alguien venga a ayudarme. Yo contemplo aquello desde otro barco y me pongo a rezar, sin fe. Bueno, pues porque no sabes qué hacer, pues rezas. Termino de rezar y me voy a la cama. Y en ese sueño aparece un hombre que me despierta y me dice: acompáñame. Y me sube a la cubierta del barco. Ya es de noche, se ven las luces del gran barco enfrente y se oyen las voces: socorro, socorro, por favor, que alguien me ayude, socorro. Y me pregunta ese hombre: ¿qué te parece? Y yo le contesto: terrible. Y me dice: ¿y qué vas a hacer? Y yo le miro y le contesto: rezar. Y me dice: no, eso ya lo has hecho. ¿Ahora qué vas a hacer? Y yo le miro y le digo: nada, yo no puedo hacer nada. ¿Qué quieres que haga? El agua está fría, yo no sé nadar, eso está lleno de tiburones y ahí hay 5.000 personas. Yo no puedo hacer nada. Y me muestra sus manos. Primero me pregunta: ¿Tú sabes cómo llegaste a este barco?
Y yo no entiendo la pregunta. Que si sabes cómo llegaste a este barco. Y digo, pues no lo sé. Y me dice, yo me tiré a por ti. Y me enseña sus manos y yo veo las llagas de Cristo. Y me abre el costado y veo su herida. Y no me fue bien. Necesito que ahora te tires tú a por esas personas. Y yo le dije, pues yo no me voy a tirar, porque yo no puedo hacer nada. Y me dijo, tienes razón, tú no puedes hacer nada, todo lo haré yo contigo. Necesito que tú seas mi voz, que tú seas mis manos, que tú seas mis piernas, que tú seas mis ojos para sacar a esas personas. Todo lo que te pido es que te fíes de mí, porque tú a solas no puedes hacer nada. Yo le contesto, necesito pensar. Y me dice, no tardes, te lo suplico, no te lo exijo, te lo suplico. Se da la vuelta y se va. Me quedo yo a solas y decido que no voy a saltar. Y me vuelvo a la cama. Sin paz, lo que hablábamos antes. Y ya en la cama no consigo dormir, porque se mezcla los gritos de esas personas diciendo, por favor, socorro, socorro, con esa voz dulce que dice, no te lo exijo, te lo suplico. Entonces ya muy incómodo, enfadado, salgo de la cama, subo a cubierta y le digo, me tiro por ti, porque yo creo que este plan no va a salir bien. Cuando caigo al agua, la sorpresa es que no está fría. Empiezo a nadar y al momento aparece alguien con un bote de plástico. Súbete conmigo, súbete. Me subo al bote de plástico y pienso, qué suerte, ya vamos 2 en un bote de plástico. Aparece al momento una barca de madera con 5 o 6 personas más. Venid, venid. Y empezamos a remar. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bien va esto! ¡Qué rápido vamos! Al momento aparece una motora. ¡Subid, subid! Nos pasamos al barco con motor. Yo voy delante y el sueño termina en el momento en que agarro las manos de uno que está en el agua, lo levanto y dice, gracias, ya era hora de que alguien se tirara por mí. Al día siguiente nació Infinito Más Uno. Yo comprendí que el Señor me lo estaba pidiendo desde hacía 3 años y que yo estaba diciendo que no por pensar en que yo no podía hacer nada, cosa que era evidente. Y realmente fue el salto y desde entonces se ha cumplido el sueño. Todos mis miedos eran infundados, no ha pasado nada de eso. No ha pasado todo lo terrible que tenía que pasar. Ay, nos vamos a arruinar, ay, seguro que nos van a ridiculizar, no vamos a conseguir hacer esto, no sabemos hacer lo otro. Todo se resume en una sola palabra, miedo. Miedo, justificado ¿por qué? Por pensar en tus posibilidades sin contar con las fuerzas de Dios. ¿Y cuántas veces dice Jesucristo esta misma frase? No tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Cada vez que se aparece a los discípulos, no tengáis miedo. Tiene que ver con lo que decíamos antes. La firma de Jesucristo es la paz, que no significa quédate en casa sin hacer nada. Tú no saltes, así tendrás paz. No, si no saltas, perderás la paz. La paz la consigues en acción, haciendo cosas, con fe. No intentes hacerlo a solas, no me intentes demostrar lo bueno que eres, porque no lo vas a conseguir. Y entonces vas viendo que toda la eficacia viene de Dios. Y nuestro trabajo al final consiste en aplaudir, consiste en celebrar, en dar gracias, en decir que continúe esta fiesta, venga, que ahora queremos más, que queremos más, y Dios, que es espléndido, te va dando más y más y más. Y lo único que nos pide es que no le robemos la gloria que le pertenece, que sepamos decirle, qué bien lo estás haciendo, Señor, qué bien lo estás haciendo y qué suerte que no escuchaste mis plegarias cuando te decía, búscate a otro. Este es, bueno, es un poco larga la historia, me gusta contarla porque me ayuda a recordar de dónde venimos, ¿no? Y es algo parecido a lo que hacemos en His Way at Work con la empresa, con el mundo de empresa. Y cuéntanos ahora cuál es tu visión de cómo Infinito Más Uno anuncia el Evangelio en muchos ámbitos y ahora está viendo a la empresa como uno de esos ámbitos para anunciar el Evangelio, que es a lo que nos dedicamos nosotros en His Way at Work, en Empresarios con Propósito. Yo quisiera sumarle algo a esa pregunta, perdón, Armando, y es que
con base en la experiencia que hemos tenido hablando con empresarios, hemos visto que hay empresarios que están en la búsqueda y no saben cómo hacerlo, y His Well Work es la respuesta para poder lograr esto, el poder entregar la empresa a Dios y vivir a Dios en la empresa. Pero hay otros empresarios como tú que ya son una empresa His Well Work, simplemente que no nos habíamos encontrado y que de repente nos encontramos y que somos comunidad y que ahora sabemos que existe y tú existes y sabes que existimos y hacemos un clic perfecto. Y lo que sí hay es que hay algo que todos los empresarios His Well Work yo he visto que quieren hacer, y es ayudar a que His Well Work siga creciendo, a que este mensaje siga yendo a más empresarios. Por eso me uno un poco a la pregunta, porque la pregunta es, ¿y tú cómo lo vas a hacer? ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas para ayudarle a His Well Work y a los empresarios? ¿Cómo nos puedes ayudar a seguir llevando esto a más empresarios? Bueno, insisto en la importancia de la obediencia, de la docilidad. Todo se cuaja en la oración. Y todo se cuaja también en la escucha de las personas que Dios pone en nuestro camino. Uno de ellos es el Papa. El Papa que tenemos, el Papa, sea quien sea, siempre es la bendición que Dios envía al mundo en ese momento. Y cada uno tiene su personalidad, pero es lo que el mundo necesita en ese momento es esta persona y no otra. Y ahí está ese acto de fe. Este que me viene del cielo es el que Dios me manda. No lo voy a juzgar si es simpático, antipático, muy joven, muy viejo, si habla despacio, de reprisa, me da igual. Vale. El Papa habla muy claro y dijo una frase, no puede ser más corta la frase, hagan lío. Y lo completó diciendo, quiero una iglesia en salida, una iglesia en la calle, una iglesia que no sea, como utilizó la palabra, clericalismo, huyamos del clericalismo, salgan de la zona de confort, no balconeen la vida, una iglesia al servicio de los más necesitados. Bueno, entonces uno puede escuchar eso y estar de acuerdo o hacer algo. Yo siento en este momento la urgencia de contar que ya se está haciendo lío y que el lío es eficaz y que el lío es bonito, que ya hay personas en todo el mundo de perfil inclasificable, porque dices, no, estos son los obispos, estas son las monjas, estos son los curas, este es el cardenal. No, inclasificables, de jóvenes a ancianos, de pequeños a grandes, de pocos a muchos, en todos los ámbitos de la actividad humana, haciendo lío para evangelizar. Porque otra cosa que dice el Papa es, la Iglesia no es una ONG. Hagan lío que dé esperanza. Hagan lío que dé esperanza, que dé caridad, ¿no? Bueno, entonces, nosotros el siguiente proyecto, si Dios quiere, es una serie que se va a titular Hagan lío, donde queremos contar la cara más bonita de la Iglesia, de la que no se habla, porque esa es otra cosa curiosa. Tengo un amigo que no es creyente y un día me dijo esto y me dejó pensando, ¿no? Me dijo, yo veo la Iglesia como una empresa que tiene el mejor producto y un pésimo departamento de comunicación. Porque si es verdad lo que vosotros creéis, ¡guau, qué producto tenéis! Tenéis la salvación del corazón humano, tenéis la esperanza del corazón humano, tenéis la paz. ¿Y de qué se habla? De los casos de pederastia, de la Inquisición, del cura antipático, ¿qué estáis contando? ¿Qué estáis contando, no? Entonces, aquí creo que hay un pecado de omisión, al menos por mi parte y por otros comunicadores, que es, hemos dejado que de la Iglesia hablen otros. Sí. Como si el departamento de una bebida, un alimento o una marca de coches dejara que la competencia hable de tus coches. Y tú, no, yo soy humilde, si dicen que mis coches no funcionan, qué pena. Hombre, no, pon un escaparate, ¿no? O sea, un escaparate, que luego alguien no quiere comprar tu coche, ningún problema. Pero tú pon el escaparate bien grande, unas luces muy bonitas, unos anuncios muy buenos y ofrece el coche a quien lo quiera comprar, no le obligues a nadie. Entonces yo siento que en este momento es urgente, tal vez porque más vale tarde que nunca, hablar de la cara más hermosa de la Iglesia, que es ese número incalculable de iniciativas del Espíritu Santo que ha puesto en manos de personas de todo tipo al servicio de los demás. Una de esas iniciativas es His Well Work. Claro, ahora resulta que un empresario puede dar gloria a Dios con su negocio. ¡Guau, qué noticia!
Oye, que ahora resulta que un empresario puede servir a sus clientes, servir a sus empleados, servir a sus socios, servir. Que eso del evangelio de que quien quiera ser el primero sea el último, no es bonito, es real, se puede poner en práctica. ¡Guau, qué cambio para toda la sociedad! No habrá que contar esto, que hay una panda de chalados que quieren dar la vuelta a la tortilla, que no se conforman con la versión negativa del empresario, sino que quieren ofrecer el rostro hermoso del empresario cristiano, y que eso va a funcionar bien, que eso es un bien para la sociedad y para ellos mismos. Pues habrá que contarlo. ¿No? Quien dice el empresario, que pienso que sería un capítulo estupendo sobre His Way at Work, dice tantas cosas. Conocemos a 3 personas que en Tailandia, 3 personas han salvado a 2000 niñas de la prostitución. ¿No habrá que contarlo? Que son personas de fe. Conocemos a 2 hermanos que estaban tomando cerveza en un pub en Escocia, supieron que había guerra en Bosnia, decidieron sobre la marcha irse allí con una furgoneta para llevar comida, ropa, dinero, juguetes, alimentos, y descubrieron que al lado estaba otro país con niños necesitados y otro, y hoy, en muy poco tiempo, unos 20 años, dan de comer cada día a 2,5 millones de niños, y lo hacen porque descubrieron que Dios se lo pedía. ¿No habrá que contarlo? ¿No es eso la Iglesia? ¿Cuántas historias puedo contar? Vamos a hacer una primera temporada de 6 capítulos, pero podemos hacer 6000 capítulos. Sí. Entonces la idea es hacer equipo diciendo, este es el proyecto, ¿quién se suma a esta misión? Contemos la realidad de la Iglesia, que no es precisamente la que sacan los medios de comunicación. Contémoslo nosotros desde dentro, que somos la Iglesia y estamos en la calle, en todos los campos, ¿no? Esto creo que es, si cada uno de los bautizados fuéramos altavoces, porque además también lo dice Jesús, aquí hay un peligro de la falsa humildad. Ay, no, yo no cuento lo que hago, no vaya a ser que me aplaudan. Y va Jesús y dice, no, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. No se enciende una lámpara para meterla debajo de la cama con humildad. Sí. Alumbre vuestra luz a todos los hombres para que den gloria a vuestro Padre. Y dices, pues yo que tengo que, si soy luz, yo tengo que brillar. Y si tengo una cámara, en nuestro caso, yo tengo que ponerla delante de la gente que brilla para que esa luz se difunda, se difunda, se difunda. Qué gran proyecto y qué gran oportunidad para contarle a las personas del mundo lo que está pasando entre los empresarios. Y pues His Way at Work es una de las iniciativas, obviamente hay muchas iniciativas, gracias a Dios, hoy por hoy, de grupos de empresarios que están luchando por vivir una vida cristiana fuera y dentro de la empresa. Y qué bendición que esto pueda suceder. La verdad que va a ser un sueño hecho realidad. Me gustaría invitarlos ya para que vamos cerrando. Juan Manuel ha sido muy generoso con su tiempo, pero creo que ya nos hemos extendido un poco, así que no sé, Juan Manuel, antes de cerrar y antes de que Armando nos haga un pequeño resumen, si tienes unas últimas palabras, algo que nos quieras compartir, una invitación, algún buen consejo para saber cómo podemos hacer lío desde donde quiera que estemos. Seguro que ya lo he dicho y me arriesgo a repetirlo, ¿no? Que es renunciar al miedo con cualquier manifestación. El miedo tendría que estar catalogado como tentación peligrosa. La vida está para darse, la vida está para perderla. Quien quiera guardar su vida, la perderá. Y quien pierda su vida por amor a mí, la ganará. Entonces esto es recordar una y otra vez de qué va la vida. La vida va de amar, es decir, la vida va de darse. De darse. Darse significa desgastarse, perder la vida. El que llegue al final de su vida muy enterito, algo ha fallado. Algo ha fallado. Es que aquí hay que llegar agotado, desgastado y ya sin fuerzas. Qué buena señal. Creo que una imagen, una imagen vale más que 1000 palabras, y creo que esas imágenes son las que tú nos regalas en todo este bello trabajo que haces, pero hoy nos has regalado, creo que una imagen y personalmente una imagen muy bonita, y es que en ese momento de gran miedo, así el agua está llena de tiburones, me tire y confíe plenamente en Dios.
Así que muchas gracias por esa imagen que me llevo y creo que me la voy a grabar lo que más pueda para que nunca se me olvide. Armando, ayúdanos un poco a cerrar, por favor. Tenemos el día de hoy a Juan Manuel Cotelo, productor, fundador, director general de Infinito Más Uno, contador de historias que merezcan ser contadas, que estuvo 20 años en el mundo del entretenimiento y los últimos 14 en el mundo de la curación por el amor de Dios. Infinito Más Uno es una productora para promover el amor de Dios. Y de hecho su misión es anunciar el evangelio. Nos dice, esto es como tener una vacuna para evitar la muerte del alma, que no tiene efectos secundarios y que tiene una eficacia del 100%. ¿Por qué no promoverla? ¿Por qué no pregonarla? Dice que Dios hace todo en equipo y que nadie somos perfectos, que todos tenemos misión y podemos ser apóstoles. Hagamos lo que hagamos. Nos dice que Él ha sido invitado a anunciar esta buena nueva, que Dios, para los empresarios que tengan o que podamos tener temor, Dios es espléndido, que hagamos equipo con Dios. Le preguntamos qué no hacer, porque a veces el problema es no qué hacer, sino qué no hacer, y nos da una fórmula de paz, sentir paz, y básicamente ir al Santísimo y hablar con Dios y decirle, esto es lo que voy a hacer, no voy a hacer la opción A, voy a hacer la opción B. ¿Hay paz o no hay paz? Y luego al contrario, ¿no? ¿Dónde hay más paz? Nos dice que la fe en Dios es la fe en las personas. El talento es verdaderamente la fe. Y nos habla mucho de que hay que cometer errores cuanto antes. Que la paz no significa necesariamente ausencia de sufrimiento, que nos preparemos para eso. Por otro lado, nos habla de que el éxito es la obediencia, es el trabajo en equipo. Nos habla de que el trabajo debe tener la dimensión de servicio y que uno de los lemas de Infinito Más Uno es prohibido aburrir. Nos habla de la parte de entretener contra educar, que se puede comparar con un plato sabroso que nutre, que no está peleado uno con el otro, que deben de ser los dos. Y habla que el humor es una cortesía. Entonces no podemos dejar de lado el humor. Nos habla que la producción que hacen ellos es como si fuera para una sola persona. Y nos habla de que la conversión, en su caso, se dio al ver gente plena que está llena de Dios. La paz no se consigue sin, sino con hacer y con los demás. Por último, nos habla del proyecto Hagan Lío, en el cual un capítulo será dedicado a His Work. No sé si me faltó algo, Julio, Juan Manuel. No, lo que no sé es por qué no hicimos el resumen al principio y nos hubiéramos ahorrado mucho. Está perfecto. Yo lo que quiero sumar allí es que creo que nos dio Armando una buena idea para la próxima cumbre de His Wild Work. Hagan lío. Me parece un gran tema también para unirnos a esa iniciativa de Juan Manuel. Así que no me queda sino agradecerte, de verdad, Juan Manuel. Muchas gracias por este tiempo. Sabemos que no es fácil coordinar agendas y designar tiempo para entrevistas y todo esto, pero ha sido un gran aprendizaje. Muchas gracias por esa humildad, por darte en todas las palabras, en todo lo que nos has dicho, en cada truco, consejo y en contarnos y compartirnos las experiencias de vida y sobre todo tu experiencia de Dios, que ha sido tan valiosa para ti y es tan valiosa hoy por hoy para todos en el mensaje que nos estás regalando en cada película, en cada serie que estás produciendo. Mil gracias de verdad. Bueno, gracias a vosotros y gracias a Dios, que es el culpable de todo esto. El que nos ha liado con esto. Así es. Bueno, pues nada, sigamos unidos y celebrando la fiesta. Hay mucho Gracias, que celebrar. Juan Manuel. Bueno, Gracias. un abrazo muy grande. Personas que nos escucharon en este episodio, que nos acompañaron, que nos sigan escuchando, que sigan compartiendo esta buena nueva, le dejen saber a otros empresarios, a otras personas de lo que estamos haciendo y bueno, síganos y ayúdenos a seguir llevando este mensaje a toda la mayor cantidad de personas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.